tiny desk metodológico, una especie como de taller que hemos estado haciendo con Ernesto, donde la invitación es a reflexionar sobre nuevas formas de analizar datos sociales. Y Ernesto ha estado en estos dos talleres anteriores presentándonos formas de, o una mirada a los datos que distinta o que eventualmente implica un trabajo distinto con desde los que trabajamos en ciencias sociales o en educación con la persona que nos apoya o que nos puede ayudar a pensar en datos. Y entonces hoy día vamos a seguir avanzando ya en una mirada más de las implicancias de esta perspectiva. Quizás Ernesto, para los que vienen por primera vez, podrías como contar brevemente un poco la perspectiva y lo que van a hacer hoy día. Ya, hola, buenas tardes. A ver, para explicar la perspectiva, yo escuché como cita, así que bueno, vamos a ver. A ver, la primera, esta me gusta mucho, estos son del siglo pasado, así que, y por supuesto que hay un mensaje como explícito, ¿no? Todavía, a mi modo de ver, seguimos los mismos problemas en ciencias sociales. La primera es que me gusta la palabra de escándalo y verdadero peligro, porque se ha producido el día de hoy muchísima investigación empírica, pero en relación a entender los fundamentos de esa investigación, en eso creo que todavía seguimos en deuda. Y lo que nosotros intentamos hacer es poder cuestionarnos acerca de el modo en que, comillas, se usan los métodos cuantitativos. Yo prefiero decir el modo en que tratamos de modelar algún problema social, algún fenómeno social. Y eso, por supuesto, que va a explicitar probablemente dudas y a lo mejor una crítica bastante grande en relación a el modo en el cual hacemos las cosas en ciencias sociales. Eso es más o menos como la idea. La segunda cita, este era creo que el compañero de Wittgenstein, me gusta mucho también porque creo que se refleja mucho, y es lo que uno de los mensajes que quiero enseñar al final de la charla, o del taller más bien. Una cosa es enseñar cómo pensar y la otra es enseñar qué pensar. Tengo la impresión que hoy día es tan rápida la máquina para hacer investigación empírica que nos preocupamos mucho del cómo y simplemente le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Y lo tercero, de un sociólogo de la sociología analítica que me gusta mucho, que también es bastante crítico, ¿no es cierto? Y él dice, creo que la palabra sociología es que podría cambiar por un montón de otras disciplinas, que la pobreza teórica está dada, y él trata de mostrarlo, por el hecho de que el poder de cálculo, como llaman en castellano, creció demasiado, hasta hablando de los 60, esto nació en los fines de los 90, pero hoy día sabemos que probablemente podemos, comillas, correr muchos modelos y preocuparnos muy poco de pensar teóricamente lo que se está haciendo. Y lo que yo quiero es, de alguna manera, ofrecer una avenida que podría ayudar a pensar teóricamente. Yo quiero hablar hoy día de lo que sería así la etiqueta, ¿no es cierto?, de evaluar una política pública, y me di cuenta en realidad, después del taller pasado, que hace falta tener un ejemplo, así que voy a tratar de pasar rápidamente en un ejemplo que voy a utilizar, pero aquí trato de poner la estructura del problema. Cuando vamos a hacer una evaluación de una política, se supone que alguien, o los investigadores, o a lo mejor hacedores de política pública, van a determinar qué sería un beneficio, van a determinar qué sería una intervención, o un tratamiento, como a veces la gente suele decir. Y yo me voy a centrar en lo que hoy día la gente llamaría un estudio observacional. Ya en la primera charla mostramos la debilidad conceptual que tiene
lo que se llama un experimento aleatorizado controlado, y simplemente es débil porque el aleatorio no tiene ninguna definición probabilística. Entonces nos vamos a centrar en eso, y lo que vamos a observar, voy a suponer que vamos a observar cuán probable es que se experimente el beneficio bajo la unidad de como licencia de ella. Supóngase, por ejemplo, que es mucho más frecuente que se experimente el beneficio para la unidad técnica bajo la intervención que en ausencia de ella, y por lo tanto la pregunta que uno se hace es suficiente para recomendar que la intervención se implemente como una política. Y el ejemplo que voy a considerar, que al día de hoy de nuevo es un tema, que hay un montón de cosas que muchos de nosotros tuvimos haber hecho en el pasado, de manera institucional, y no lo hicimos, tiene que ver con la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, ¿no es cierto? Que es una ley que se promulgó el 11 de agosto del 2011, nosotros le llamamos, trabajamos mucho acá, hace años atrás, la ley SAC, la ley SAC, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Yo no voy a explicar todo lo que hay acá, pero en particular, ¿no es cierto?, para los que conocen esto, eso fue lo que dio origen muy especialmente a la agencia de calidad, y lo que dio origen, ¿no es cierto?, a el hecho de tener las categorías de desempeño y poder evaluar a las escuelas de acuerdo a no solamente los estándares de aprendizaje, que eran los que se medían con lenguaje y matemática, se le ponía una ponderación, no entramos en los detalles, sino también con lo que en la época se le llamaba los indicadores de desarrollo personal. Estaban los funcionarios y se aplicaban a los niños y a las niñas, y se construía hubiera un indicador, y con ese indicador las escuelas iban siendo, y han sido bastante de la pandemia, ¿cuánto se llama? Clasificadas. ¿Cuál es uno de los problemas que tuvo la ley? Que nadie pensó en cómo lo íbamos a evaluar. La ley se aplicó universalmente, así que no hubo manera de... Diría que hay una discusión bastante dura, ¿no es cierto?, en relación a si sigue o no sigue este sistema estandarizado como otros. No hay evidencia, o sea, no hay información para ver cómo se puede evaluar. Nosotros, en el año 2015, voy a estar cerrando en esto, la agencia de calidad hizo un levantamiento y le preguntó a actores de colegio, principalmente directores, directoras y docentes, cuál era su percepción en relación a la ley. Y siempre en Chile ha habido una tensión entre aquellos que, tanto en la academia como en las políticas públicas y en la política, aquellos que de alguna manera defienden con matices o sin matices el sistema estandarizado, y otros que no lo defienden y que estarían por cerrarlo o eliminarlo del país. Y la agencia de calidad hizo levantó datos en el 2015. Yo me acuerdo que yo fui uno con varios colegas de acá de la Facultad de Educación, que tuvimos acceso, digamos, levantamos los cuestionarios, tuvimos acceso a analizar. Y en particular, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer fue relacionar lo que se levantaba en los cuestionarios, en particular con dos preguntas muy específicas, con lo que se llamó, y que todavía hoy día está en boga, ¿no es cierto?, las teorías de liderazgo, ya sea liderazgo institucional, liderazgo, no me acuerdo, ahí están los nombres más adelante. Y ahí están, yo no voy a entrar en los detalles, no voy a leer las láminas, qué sé yo, pero la idea era, ¿no es cierto?, tratar de que hubiese una suerte como de compromiso y que estuvieran todos juntos, director y docente, para que de alguna manera se pudiese, ¿cuánto se llama?, hacer que se cumpliera el artículo 1 de la ley SAC, en el fondo, hacer que los estudiantes tuvieran una educación de calidad. Está en la teoría de liderazgo transformacional, yo la menciono aquí porque lo que hicimos nosotros, y esa es la primera mensaje, fue que cuando queríamos hacer una evaluación de liderazgo, etcétera, en relación a algo muy específico que se preguntó en aquella ocasión, y han puesto las preguntas, que el cambio curricular, entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que tratar de alguna manera de teóricamente, ¿no es cierto?, construir alguna relación entre
liderazgo transformacional, liderazgo integrado y todo lo que tiene que ver con los posibles cambios curriculares, y eso a propósito de la información que toda la escuela recibía en su calidad cuando eran evaluadas, porque desde que esto comenzó se fue de alguna manera mejorando el reporte para que las escuelas tomaran ciertas decisiones, y por eso entonces que, yo creo que aquí tengo un dibujo, por eso entonces que les voy a mostrar el dibujo, un poco hasta la lámina de atrás. Bueno, no voy a volver a la lámina de atrás. Eso es lo que decimos, en el 2015 se levanta esto, y en particular nosotros en esos análisis que le mostramos a la agencia nos centramos en la última viñeta, cambios realizados por las comunidades escolares en reacción al nivel de desempeño tenido con en lo que se llama la ordenación. Y estas eran las dos preguntas que nosotros nos focalizamos y que tratamos de entroncar con teoría de liderazgo integrado, transformacional y eso. ¿Cuál de las siguientes actividades se implementó o implementará en su establecimiento a partir de la información sobre la categoría de desempeño obtenida por su establecimiento en la marcha blanca? Y una de las respuestas donde nos centramos, porque tenía que ver después de todo el análisis con liderazgo integrado, discutir, analizar o evaluar los resultados junto al cuerpo directivo. Y la otra pregunta, específicamente, según lo que usted sabe, ¿cuál de las siguientes medidas se ha implementado o implementará a partir de la información de la categoría de desempeño, bla, bla? Realizar cambios en materias pedagógicas y o curriculares. Nos centramos en estas respuestas porque eran los cambios más inmediatos, no los cambios que por lo menos podían tomar un año. Estos dos tenían que ver con cosas más inmediatas. Y nosotros, después de darle vuelta y conversar con la gente, dijimos más o menos este sería como lo que vamos a llamar teóricamente la relación causal que va a haber entre el tratamiento, liderazgo transformacional, y la variable de respuesta, que van a ser los cambios curriculares y pedagógicos. Entonces hicimos todo el mono para poder hacer la evaluación. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Yo no sé si la causalidad está en la naturaleza social. Yo creo que la causalidad está en la teoría que uno leo. No sé si estará, no sé si funciona tan físicamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, a partir de ahí dijimos que ahora es claro cuál va a ser nuestra variable de respuesta, cambio curricular o no cambio curricular, muy simple. ¿Cuál va a ser el tratamiento que causa la variable de respuesta? Liderazgo, que la escuela adecue sus prácticas al liderazgo integrado o que no lo adecue a ese tipo de liderazgo. Y en particular, muy simple también, como variable que tiene una sola, el contexto en el cual queremos observar las relaciones de Z y Y. Esta es la primera cosa o la segunda cosa como mensaje. Yo creo que es un error conceptual considerar las covariables como controles. Voy a controlar por tal cosa porque hay algo que no estoy observando o algo que se me está confundiendo. ¿Por qué digo un error conceptual? No voy a entrar en detalle, pero como discutir, por supuesto. Porque no hay una definición explícita de qué diablo quiere decir el gesto con controlar, salvo una metáfora que se puede manipularlo o no. Pero en términos técnicos, ¿qué significa controlar? Es un problema que tiene que ver con condiciones de exogenidad, etcétera. Pero no voy a entrar en ese. Nosotros lo que vemos es, o consideramos las covariables como contextos donde yo quiero ver si se observa alguna relación probabilística entre la variable de respuesta y el tratamiento. Entonces nosotros hablamos como se hablaba de la antigüedad, digamos, en los años 60, 70, de causalidad probabilística. La probabilidad de la ecuación griega condicional de Z en el contexto. Ya. Y para los datos que teníamos, en particular son dos preguntas, un informe gigante del cual participamos, pero nosotros nos concentramos en estas dos preguntas. El 56% de las escuelas municipalizadas que fueron encuestadas, de acuerdo a la información que teníamos, decimos, ok, ellos sí tienen este suerte como de liderazgo transformacional, o sea, están bajo el tratamiento, la innovación le voy a llamar ahora. Entre
entre aquellas que están bajo ese tipo de innovación, el 71% dice que hacen cambio curricular, ahí usamos la información de los profesores, bueno, y todos los detalles que consta una referencia. Y entre aquellas escuelas que, de acuerdo a la información recolectada, no tenían prácticas que se adecuaban al liderazgo transformacional, integrado y toda esta cosa, solamente el 28% hacían cambio curricular. Esto era para las escuelas públicas, números más o menos similares para las escuelas subvencionadas. Esto sería lo que, para usar la jerga, lo que dijimos la primera vez que nos juntamos, lo que podemos aprender de los datos. No hay más que eso que podemos aprender. Cosas pueden simplificar después, y uno puede escribir gráficos y cuestiones, pero esto es lo único que podemos aprender. Y por supuesto que la pregunta va a ser, y es lo que a veces uno dice, la evidencia sugiere que apliquémosle a todas las escuelas municipalizadas el liderazgo transformacional, o liderazgo porque en vez de a los no. Entonces nosotros tenemos la pregunta, ¿cuál sería la proporción de escuelas en las que se observaría cambio curricular y pedagógico si todas las escuelas adecuasen sus prácticas internas a los modelos de liderazgo colaborativo, institucional y transformacional? Y no podemos responder a eso de manera... no podemos responder simplemente porque la evidencia empírica solo nos da información acerca de las escuelas que están bajo la innovación y las escuelas que están bajo la innovación. Para no repetir acá entonces, una manera de pensar, ¿no es cierto?, en lo que queremos evaluar es más o menos haciendo una descripción muy burda de lo que sería implementar una política pública, y eso es que la realidad para que mejor en particular. Eso va a ser siempre así, van a ver la discusión. Y entonces uno dice, se pregunta, ¿mejoraría la tasa de cambio curricular y pedagógico de las escuelas que, no habiendo alineado sus prácticas intraescolares al liderazgo integrado, hipotéticamente adecuasen dichas prácticas al liderazgo integrado? O sea, yo tengo las escuelas que no están bajo el tratamiento. ¿Qué pasaría si yo las imaginase bajo el tratamiento? Y misma cosa, ¿qué pasaría con las escuelas que están bajo el tratamiento si yo las imaginase que no están bajo el tratamiento? Este es el gran problema que existe, qué sé yo, y probablemente todos ustedes saben eso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, vamos a tener que inventarnos mundos que no existen. Es la primera cosa, no existen estos mundos. Y en consecuencia aquí para adelante no hay nada empírico. Por supuesto. Uno va a ser, vamos a inventarnos el mundo en el que el tratamiento, la innovación se aplica, en este caso, a todas las escuelas en este contexto X determinado. Y el otro mundo va a ser donde el tratamiento no se aplica a todas las escuelas en el contexto determinado. Y vamos a tener una variable de respuesta, cambio curricular, sí o no, para el mundo donde todos están bajo el tratamiento y para el mundo donde todos están bajo el no tratamiento, digamos, el statu quo, y le llamamos, para usar la notación estándar, Y1 y Y0. Ya. Y lo que nos gustaría aprender de los datos es la proporción de escuelas donde se aprecia el cambio curricular en este mundo donde todos están bajo el tratamiento, y la proporción de escuelas de cambio curricular en este mundo donde nadie está bajo el tratamiento. Y de nuevo es una afirmación probabilística porque no necesariamente si hay el tratamiento se va a observar la causa. ¿Ya? Eso es el efecto. Esto es lo que queremos aprender de los datos y en particular, bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, si uno llegase a concluir que esta proporción es mayor que esto, uno dice, implementa transforma esto en política universal, y si no, no lo transforma en política universal y que todo el mundo sigue la estatus quo. Y aquí tenemos un problema de identificación, que es lo que hemos tratado de transmitir y compartir a partir de la primera sesión. Usamos el teorema de probabilidades totales del cual hablamos y uno dice, bueno, si uso el teorema de probabilidades totales, voy a desarmar, descomponer esta probabilidad y voy a condicionar al tratamiento. Voy a condicionar al tratamiento. Y fíjense cómo leemos esto.
condicionalmente a que una escuela está bajo la innovación, yo voy a mirar la proporción de aquellas que hacen cambio curricular o no. Y de eso sí tengo información empírica. Sin embargo, condicionalmente el hecho de que una escuela está bajo el statu quo, yo no sé, y no voy a saber nunca, la proporción de esas escuelas que, estando bajo el tratamiento de la innovación, exhibirían cambio curricular. No puedo observar la unidad estadística que está bajo el statu quo en el mundo donde está la innovación. Así que esto no lo conocemos. No hay información. De manera similar, condicionalmente al hecho de que tengo escuelas bajo la innovación, no tengo idea cómo se comportarían bajo el statu quo. Y eso genera un enorme problema de identificación y ahí estamos mal. Ahora, a lo anterior típicamente se le llama problema fundamental de la inferencia causal. Hay un artículo de Holland donde él lo explica. ¿Cómo se define el problema fundamental de la inferencia causal? Que no se observa una misma unidad estadística bajo la innovación y bajo el statu quo. Ok. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Cuál es la manera estándar de resolverlo? Usar lo que se llama condiciones de ignorabilidad u otro nombre equivalente. Nosotros le escribimos con esta cosita de independencia condicional, pero al final del día son estas dos condiciones. La distribución de la variable de respuesta que yo voy a medir, observar, voy a medir en el mundo donde todos estamos con el statu quo, condicionalmente el hecho de que la respuesta con el statu quo es lo mismo que, ¿no es cierto?, que esté condicionalmente a la innovación, se comporta de la misma manera. Es decir, las unidades estadísticas bajo la innovación y bajo el statu quo y bajo la innovación se comportarían igual en la distribución de probabilidad en el mundo donde todos están bajo la innovación. Misma cosa, ¿no es cierto?, condicionalmente a la innovación y al statu quo, todas se comportarían igual bajo el hecho de que estoy en el mundo donde todo está en contexto. La gente que le gusta esta condición dice que eso se puede hacer gracias a la variable X. Por eso se inventó toda esta cuestión de los confounding y la variable que me ayuda a controlar, y que realmente si tú condicionas a una variable o una covariable, él es capaz de decir que está esta suerte como le llaman de asignación aleatoria. Localmente, condicionalmente hay que lo hacen. Si leen con atención esto va a resolver este problema. ¿Pero qué es lo que dice acá? Yo no puedo observar una misma unidad estadística bajo el statu quo y bajo la innovación. Miren acá. Cuando condiciono, en una condición, la condición hay que estar bajo la innovación. La condición hay que estar bajo el statu quo. Aquí dice no. El problema fundamental de la diferencia causal es que yo no puedo observar una unidad estadística en el statu quo y la innovación. O sea, yo debería comparar esta probablemente con esta, o algo así. Porque yo condiciono. Entonces, la condición de ignorabilidad, de donde viene lo que voy a hablar a continuación, que es el average statement effect, el ATE, no resuelve el problema fundamental de la diferencia causal. Por supuesto que resuelve el problema de identificación, pero no resuelve el problema propuesto por Holland. Simplemente porque no leyeron bien lo que significa condicionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre bajo la condición de ignorabilidad? Bajo la condición de ignorabilidad, para decirlo de manera muy amplia, lo que yo observo coincide con lo que yo quisiera observar. Yo observo que el 71% de las escuelas que tienen liderazgo integrado en esta cosa hacen cambio curricular, y yo voy a suponer que eso es lo mismo bajo la condición de ignorabilidad de que en este mundo ficticio donde todas las escuelas, ¿no es cierto?, están bajo liderazgo, el 71% va a exhibir cambio curricular. Por lo tanto, toda la discusión que no hay que perderse va a estar aquí, si son creíbles o no estas condiciones.
porque jamás van a ser testeables, porque dependen de cosas, como por ejemplo esta, que no son empíricamente testeables. ¿Cuál es la solución estándar? No, si con un par de covariables podemos convencernos de que estas cosas se tienen. Ok, es una creencia. Y está bien, es una creencia. Pero hay que ser explícito. ¿Lo creemos o no lo creemos? Segundo, por supuesto que toda una tecnología, y en eso se ha gastado mucha energía, también, en hacer, encontrar. La verdad es que no sé encontrar. Es súper raro. Hay un montón de tecnología para, se dice como para identificar las mejores covariables que hagan que el propensity score funcione. Pero es un error. Eso es un error porque todo funciona bien solamente si yo establezco las condiciones de independencia condicional, que condiciono un set de covariables X. Una vez que las escogí, voy a hacer toda la maquinaria estadística que funciona. Si ustedes leen los papers empíricos, diera la impresión como que, haciendo el propensity score, diera la impresión, estoy seleccionando las mejores variables. Es un error. Porque si yo tengo que soy independiente condicionalmente a 3 covariables, y después digo, voy a guardar 2, pierdo la independencia condicional, pierdo esta condición. Ahora, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Bueno, se acostumbra a definir el ATE. Y el ATE, el average temperature, simplemente se dice, ¿no es cierto?, la diferencia entre el valor esperado de la variable de respuesta bajo en este mundo que está todo bajo la innovación y ninguna está bajo la innovación. Que por el hecho de que tenemos variables binarias es igual a esta diferencia de probabilidad. ¿Cuál es el segundo problema que tiene esto? Aparte del primero, yo voy a creer, bueno, por supuesto que bajo la condición de ignorabilidad vamos a reemplazar esa por la probabilidad de y igual 1, dado z igual 1, y esa, la probabilidad de y igual 0, dado z igual 0. Pero sin eso, si tengo la definición, esta definición tiene un problema. Y tiene un problema, tiene una ambigüedad. ¿Y cuál es la ambigüedad? Yo puedo escribir esta diferencia de esperanza condicionales o puedo escribir esto, que algebraicamente esto es correcto. Pero tiene una interpretación distinta. Porque una cosa es la esperanza de una variable aleatoria, que simplemente podemos decir hacer la media de la distribución de y1 dado x. Entonces la primera es la diferencia de las medias de dos distribuciones de probabilidad, y la segunda es la media de la distribución de probabilidad de la diferencia. Y cuando la gente hace esta cosa empírica, ¿en qué está pensando? ¿En comparar las dos medias de dos distribuciones de probabilidad distintas? ¿O está pensando en que construye la variable aleatoria, la diferencia, saca la distribución de probabilidad y calcula la media? Y la segunda pregunta, yo sé, porque la segunda pregunta, ¿bajo qué condiciones empíricas de un problema yo debería preocuparme por la diferencia de las medias? ¿Y bajo qué condiciones de un problema yo debería buscar la media de la distribución de la diferencia? Nosotros lo usamos así como cuando los caballos corren con las ojeras, pero hay una ambigüedad. Y en consecuencia, para poder salir de la ambigüedad, uno dice, ¿cómo defino lo que vamos a llamar el classical treatment effect? Usando distribuciones de probabilidad y no usando un momento en particular, la media o la esperanza. Según nosotros, yo lo podría definir así, miren. Y esto sería el classical treatment effect evaluado en un valor y mira lo que significa. Bueno, en particular, nosotros creemos que esta es una definición correcta, porque cuando las variables aleatorias son binarias, el ATE que conocemos se reduce a esto, evaluado en cero. Si ustedes la leen, es bien curioso, porque miren, si ustedes leen esa definición, entonces dice, si esta cantidad es positiva, significa que la distribución que es más probable, es menos, estoy arriba, es menos probable estar más allá de un valor y para el álgebra y1 que para y0. Si lo piensan en el caso, si ponemos 0 acá, tiene sentido. Es más, si el ATE es positivo,
significa que es menos probable para Y1 ser 0 que para Y0 ser 0. Dicho de otra manera, es menos probable no observar beneficio en el mundo donde todos están bajo el tratamiento que no observar beneficio en el mundo donde ninguno está bajo el tratamiento. Sí, piensa. Si uno la vuelve a leer y la repite. Sí, entonces nosotros creemos que esa es una buena idea. Pero creer en el... Voy a ser muy breve con esto. La solución anterior es exactamente lo mismo que hablar del famoso, ¿cómo se llama? La metodología de corrección del sesgo de selección de Heckman. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que lo voy a saltar. Lo único que quería decir nomás con esto es que toda la literatura que se inventó de distribución, o que se ha desarrollado, mejor dicho, de distribuciones truncadas, no es otra cosa que variaciones sobre el mismo tema de esta cuestión de Heckman, variaciones sobre el mismo tema del ARE y en consecuencia variaciones sobre el mismo tema de las condiciones de ignorabilidad. Así que después lo que puedo pasar a la misma. Yo prefiero saltar eso. Entonces uno dice ya, esa es una posible solución, condiciones de ignorabilidad. ¿Qué pasa si hago otro tipo? Habrá otra solución. Nosotros vamos a ponerle aquí un abanico de soluciones. Escribo de nuevo las descomposiciones iniciales. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es, bueno, si pienso en el problema fundamental de la inferencia causal, lo que voy a hacer es comparar, ¿no es cierto?, estas distribuciones de probabilidad. La misma unidad estadística están bajo la innovación. Aquí en azul, en el mundo donde están todos bajo la innovación, y aquí en rojo, en el mundo donde están todos bajo el estatus quo. Esto sí que es el problema fundamental de la diferencia causal. No puedo observar una misma unidad estadística, ¿no es cierto?, en los dos mundos distintos. Entonces me dice, bueno, ¿por qué no? Empiezo a comparar este con este y este con este. ¿A qué me refiero? Si yo no hago ningún supuesto, es decir, no tenemos idea, y vamos a vivir con eso de no sabemos cuánto vale la proporción de que se observe cambio curricular en el mundo donde todas las escuelas están bajo la innovación para aquellas escuelas que realmente están bajo el estatuto. No tengo idea cuánto vale. Y voy a vivir también con no tengo idea cuánto vale la proporción de cambio curricular en el mundo donde nadie está bajo la innovación de aquellas escuelas que efectivamente están bajo la innovación. No vamos a vivir con no se puede, no sabemos. Si no sabemos, como decíamos la vez pasada, entonces tengo una proporción que está entre 0 y 1, una proporción que está entre 0 y 1, y vamos a acotar, vamos a decir, esto que nos interesa a lo más va a ser igual a eso que está ahí, a lo menos, perdón, porque si esto vale 0, desaparece, y si esto vale 1, que es lo máximo que puede tomar, esto va a ser a lo más esta cantidad más esta. Entonces uno hace el álgebra y quedan estas dos condiciones. Y miren, eso es interesante, miren, la proporción de escuelas donde hay cambio curricular en el mundo donde todos están bajo la innovación, a lo menos es la proporción de escuelas donde efectivamente la muestra observamos cambio curricular y estaban bajo la innovación. Y a lo más va a ser la proporción efectiva de todas las escuelas donde observé cambio curricular más la proporción de escuelas que estaban bajo el statu quo y no había cambio curricular. Piénselo en términos de un policymaker. Un policymaker no se va a preocupar de esto, si ya cosas cambiaron. ¿Para qué voy a hacer intervención donde yo sé dónde hay cambio? ¿Dónde voy a hacer cambio? En las escuelas que están bajo el statu quo y yo no observé cambio. Allá tengo que ir a llegar. Hasta allá puedo crecer, todo lo que puedo crecer. ¿Para qué me voy a preocupar de la izquierda si ya sé que equivocamos? Misma cosa cabe. Si a mí me interesara la proporción de escuelas de cambio curricular en el mundo donde todos están bajo el statu quo, por supuesto que no me voy a preocupar de la izquierda, ¿para qué? En el statu quo hay que hacer un cambio. Solo me queda crecer. ¿Hasta dónde? Esto no me preocupa, porque ya sé que hubo cambio. ¿Hasta dónde voy a crecer? A la mirada que está en la innovación y que no había cambio curricular.
Y ahí, comillas, simplemente les dejo. Si ustedes calculan nuestro Classical Trade Manifest de 0, queda esta cantidad que tiene un intervalo largo 1, que está entre algo negativo y algo positivo, así más. Y si lo ponemos con los números de nuestra aplicación, este número me va a quedar entre el 39% y el 84% en la escuela municipal, y este me va a quedar entre el 12% y el 65%. Y miren, aquí estaría en azul todos los plausibles valores de cambio curricular en el mundo donde todos están bajo la innovación, y en rojo todos los plausibles valores donde hay cambio curricular en el mundo donde todas las escuelas están bajo el statu quo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que hay una zona donde se intersectan las dos cosas. Ahí hay una ambigüedad intrínseca al problema. ¿Qué es lo que hace la condición de ignorabilidad? Y para meter agarrar con eso, colapsa y deja las cosas por aquí y por acá, dos puntitos. Demasiado fuerte como condición, terminológico y teórico. Sin embargo, uno dice aquí hay ambigüedad, hay ambigüedad. Por supuesto, podemos suponer ahora, yo le puse optimista con respecto a la innovación, mira ya la condición. Entre las escuelas que están bajo la innovación, y condicionándose igual a 1. Si esas escuelas yo las pusiese en el mundo sin innovación, la proporción de observar cambio curricular sería menor a la que actualmente estoy observando. Por lo tanto, soy optimista en relación a la innovación. No cambies a las escuelas que están en innovación al statu quo porque les va a ir peor. O a lo más igual. Y acá, las escuelas que están bajo la innovación, si tú las cambias al mundo, las escuelas que están bajo el statu quo, si tú las cambias al mundo de la innovación, van a mejorar. Cámbialas a esas. Aunque sea un problema ético, y siempre se hace, mucha gente implementa una innovación, porque optimista con respecto a ello, ni idea de lo que va a pasar, yo aplico no. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Miren cómo quedan los intervalos de los cuales estábamos hablando. Si yo soy optimista con respecto a la innovación, evidentemente, a lo menos, la proporción de escuelas de cambio curricular en el mundo donde hay pura innovación, a lo menos va a ser lo que yo observé. Solo me queda espacio para mejorar. Pero si a pesar de ser optimista, sugiero o recomiendo implementar el statu quo, voy a disminuir esa tasa. Y evidentemente, el Classical Trade Manifest es positivo. En términos de número, mira el impacto de la hipótesis mezclada con lo empírico. Estábamos entre punto 39 y punto 84 y ahora mejoramos. Punto 52, punto 84. Estábamos entre punto 12 y punto 65 y achicamos el intervalo. Punto 12, punto 52. ¿Y qué es lo que en realidad hicimos? Miren, el azul era todos los posibles valores de la proporción de cambio curricular en el mundo donde todos están bajo la innovación. Y lo que hicimos fue ahorrarnos, eliminar todo ese pedazo. Eso hizo el supuesto. Y nos quedamos en este parece que utilizamos. Y acá, en rojo, teníamos la proporción de todas las escuelas donde había cambio curricular y todas están bajo el statu quo, y lo que hicimos fue quedarnos en este gris que está acá. Y ambos intervalos son disjuntos. Miren lo que hace el supuesto, terminó la ambigüedad que estaba en el primer eje. No son los datos. Es que yo creo que la innovación es fantástica. De la misma manera, optimista con respecto al statu quo. Al revés. Si tenés el statu quo, quédate ahí, porque si te mandan al mundo de la innovación, te hay peor. Si estás en la innovación, cámbiate el mundo del statu quo, porque te hay mejor. Soy optimista. Que la escuela haga lo que quiera. Nada de liderazgo. ¿Qué es lo que pasa? Uno hace cosas similares. No voy a entrar en eso, solo muestro los números. Mira los números. 39.52, 52.84. Ahora voy a estar mejor acá porque soy optimista
en relación al statu quo y no en relación a la innovación. Y en lo gráfico, me queda eso. Por el otro lado, queda a la izquierda la proporción de innovación, a la derecha el statu quo y quedan mejor. El mensaje, ¿quién habla cuando hacen conclusiones en ciencias sociales? ¿Los datos o uno? ¿Cómo uno hace explícito los supuestos? ¿Cómo uno estudia la implicancia de los supuestos? Y no que queden ocultos, a veces ni siquiera quedan ocultos en el texto. Ahora una pregunta, uno podría decir, ¿y qué pasa si implementar la política se jode a alguien? Perdón la expresión. ¿Por qué no puedo pensar en eso? ¿Cuánta gente no ha pensado que me pongo la vacuna, me muero, no sé? ¿Cómo lo hacemos? Ah, mira. Bajo la innovación, Z igual 1. O sea, los que están bajo la innovación los pusiesen en el statu quo, va a disminuir su tasa de éxito, cambio curricular. Statu quo. Si los que están en el statu quo yo los pusiera en el mundo de la innovación, va a disminuir su tasa de éxito. O sea, los que están acá en innovación, si los pongo en el mundo del statu quo, me los jodo. Los que están acá en el statu quo, si los pongo en innovación, me los jodo. Uno hace los intervalos de identificación. Fíjense, en ambos casos, evidentemente, voy a disminuir la tasa observada del cambio curricular. ¿Hasta dónde? Miren qué bonito. En el mundo donde está todo bajo la innovación, la voy a disminuir hasta la proporción de las que hicieron cambio curricular y estaban bajo la innovación. Claro que es lógico. Y en el mundo donde todos están bajo la innovación, ¿hasta dónde puedo empeorar? Hasta las que estaban bajo el statu quo y había cambio curricular. Y no deja de ser simpático que late queda entre menos esa y más esa. Pero aquí tenemos un lío. Sí que hay un lío bonito. ¿Cómo decido cuál de las dos hago? ¿Implemente la innovación o deje todo en el estatuto? Porque en ambas es peor. Porque estoy suponiendo que mi política se va a joder a todos. Miren con los números, miren. 39.52, 12.52. Al mirar los números uno puede decir, voy a decidir tal que me joda lo menos posible a la gente. Entonces, implemente la innovación. O implemente el statu quo. No sé, yo creo que sería el statu quo. No voy a llegar hasta el 12%. Y en los gráficos se ve así. Miren, aquí está el 52% de las escuelas que se observó que había cambio curricular. Si implemento la innovación, estos son los posibles proporciones de cambio curricular en el mundo donde todo está bajo la innovación y aquí en el mundo donde todo está bajo el estatuto. Y ahí surge un problema que no voy a entrar en el detalle, solo voy a mostrar. ¿Cómo decidir? Una posibilidad, como decía, es, oye, mira, si la cota inferior de un intervalo es más a la izquierda que la otra, entonces implementa la innovación o al revés, implementa el statu quo. ¿Cuál es el problema que tiene esta? Que es todo o nada. Y ahí aparece una cuestión, lo puse ahí, perdón, donde uno habla de la asignación fraccionaria aleatoria. Yo no pude hacer teoría de decisión, no voy entrando en detalle porque había que explicar, y a mí me cuesta explicar algunas cosas de teoría de decisión, pero uno puede usar ciertas cuestiones y uno puede decidir bajo qué condiciones con los datos empíricos todas implementan innovación, todas statu quo o una fracción, y uno puede calcular la fracción. Pero no, supuesto, porque hay que escoger una regla para tomar la decisión. Y por último, ¿qué pasa si la decisión beneficia a toda gente? Miren, si estoy bajo la innovación, o sea, los que están bajo la innovación, los cambios del statu quo eran mejor.
estoy bajo el statu quo. O sea, los que están bajo el statu quo, los cambios de innovación nos mejoran. Siempre va a haber mejora. Usted puede ser un súper optimista, puede decir, siempre voy a mejorar a cualquiera. Que no me ocurra, bueno, voy a poner los números, miren. 5284, 5873. Si digo, démosles con la innovación, puedo llegar hasta el 84%. El statu quo puede llegar hasta el 76%. Y nunca voy a bajar de la tasa observada de cambio molecular, que ahí es la muestra que tengo de posición. Y en los gráficos, de nuevo, ¿no es cierto? Ahora se me ponen las cosas para la derecha. ¿Se dan cuenta de lo que hace el supuesto? Con los mismos datos, 5 supuestos distintos, 5 conclusiones distintas, 5 recomendaciones distintas. ¿Quién habla? ¿Los datos o los supuestos? Puedo ser título, puedo ser objetivo, tengo de hecho, no vamos a cansarnos más, pero desarrollamos 4 versiones más. Ahí tenemos 8, 9 supuestos. ¿Con cuál me quedo? Yo digo, y eso no es entonces, listo, eso no es como delincuente de responsabilidad, yo no soy policía. Entonces, ¿cómo discutimos? Típicamente, la mayoría, si no todos los investigaciones empíricas tienen su sección limitación del estudio. Yo quiero hacer un contraste entre la limitación del estudio y algo que se llama la perspectiva del empresarial honesto que la desarrolla un investigador americano que se llama Roger Pitt. Tiene unos cuantos libros hasta no lo traduce. ¿Qué es lo que hace el intermediario honesto? Abre el abanico de posibilidades. Yo no soy el grupo de investigación que le va a dar esta información, ya sea al Senado, al Wikimedia, de quien sea. Yo no voy a estudiar una sola manera de evaluar. Voy a abrir el abanico. Yo creo que la perspectiva que acabo de ilustrar se relaciona mucho con lo que Roger Pitt ha dicho, o defiende, o propone mejor, esto de el hombre propio. Haga la perspectiva y explique qué significa cada uno de los supuestos que tiene. Eso es lo que yo estaba haciendo. Optimista con respecto a la innovación, optimista con respecto al statu quo. En una de esas te voy a ayudar a todo el mundo, en una de esas vas a ayudar a todo el mundo. Y eso es el trabajo teórico. Que yo, como estadístico, voy a tratar de modelar cuando le pregunto a los policymakers qué están pensando. Y Pierre tiene 2 o 3 preguntas que me gustan mucho, que yo las sustituiría y sacaría las limitaciones de los estudios de los papers. Y simplemente trataría de responder estas 2 preguntas. Si mi recomendación de política pública realmente está basada sobre resultados científicos, ¿qué información científica sería necesaria que yo tuviese para cambiar mi recomendación? Y en el ejemplo que hemos desarrollado, voy a cambiar los supuestos. Y en la segunda pregunta también, hay un rango de posibilidades, ¿ya? y de resultados. Bueno, muéstrame, ¿no es cierto?, cuál sería el rango de posibilidades que sea consistente con los deseos de política pública que quieres impulsar. Entonces se da vuelta la investigación. Yo ya no me muestro objetivo, pero sí me puedo mostrar riguroso porque hay una lógica detrás. Y en esto, aprovechando la invitación de la NID, que quiere que todos los núcleos interactúen, sería muy bueno, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, de que tomemos las publicaciones ya que han hecho los núcleos milenios que hay aquí en la Católica, ayudó a la Facultad de Educación, y las vamos a revisitar de esta manera. Claro, puede ser un desastre,
o no puede ser un desastre. Pero es necesario cambiar el modo en que se hacen investigaciones en esta sociedad. Por eso, no sé qué número tengo. Por eso me gusta la tercera cita del sociólogo de la sociología analítica. La pobreza teórica, él decía, viene de poder de cómputo. Hoy día podríamos decir la pobreza teórica viene de todos podemos apretar el botón y sale el resultado. Y podemos ajustar todo lo que queramos y después escribimos el artículo. Tercera consideración. Demasiada información hoy día para hacer la política pública. 5 escenarios, estamos muy locos. Contrarrespuesta para nosotros, cambiamos la perspectiva. Ya no, la evaluación no es una predicción, no estamos prediciendo nada. Y en esto, nosotros queremos avanzar que uno lo que está haciendo cuando muestra las tablitas, después muestra la definición, es él o el panel de Policímetre va a mirar esto y lo que nosotros, creo yo, rescatando, como decía la otra vez, un concepto que se acuñó en estadística y que se olvidó en estadística, el concepto de comportamiento inductivo, introducido por Neyman en su conflicto de la interpretación de nuestra hipótesis con Fischer. Casi ningún estadístico sabe ese tipo de historias, lamentablemente, porque no las enseñamos. Lo que uno hace es, le muestra al cliente esto, y lo que yo estoy haciendo es le voy a influir en su acción volitiva, a ver, literalmente, eso a mí no me molesta, ¿cuál le conviene? ¿Y qué es lo que hace? Uno ve los números, y le explico toda esta cuestión, que si supongamos que resolvimos esto, ¿cuál vamos a decidir? Del último del escenario. Y lo que yo estoy haciendo no es predecible, estoy dando cifras para que él se comporte en relación a lo que más le conviene. Y es él, en la acción política, no el resultado científico, el que va a hacer que probablemente se realice una política pública, los resultados de la política. No soy yo, no somos los científicos. Entonces cambiamos la perspectiva, ya no somos los que, no sé por decirlo exageradamente, venimos a salvar al mundo. Solo damos señales para que los que tienen la responsabilidad de actuar, actúen en consecuencia de algunos de estos escenarios. Ese es el concepto que Neyman introdujo en los años 20, en 38, y hace esta definición de lo que significa el comportamiento inductivo. En el fondo es comportarse como si hubiesen ciertas permanencias. Lo tenía la Cassel Paper en francés de Neyman del 38, donde él explica, él dice, yo me voy a enfrentar con mi cliente. Y él está explicando cómo diablo recorta un test de hipótesis. Y él dice, de aquí en adelante, el cliente se va a comportar como si estos resultados tienen cierta permanencia. Yo estoy influyendo en su acción política. Y tercero, para terminar, una invitación, ignoremos la ignorabilidad fuerte. Está plagado. Es impresionante. En evolución, ya vimos el caso de la evolución de políticas públicas, pero encuestas de opinión y cualquier otro tipo de muestreo, es exactamente la misma condición de ignorabilidad. Y dale con la cuestión de que podemos ignorar a los que no respondieron las preguntas, etcétera, etcétera. En educación, en medición educacional, aparecen las condiciones de ignorabilidad. En todo el desarrollo de la estadística de distribuciones truncadas, consecuencia de las condiciones de ignorabilidad. O sea, se ha desarrollado una disciplina en torno a una sola idea. Y cuando uno quiere hacer cosas distintas, se encuentra contra una sola idea. Y se supone que en ciencia eso no debería ocurrir. Podemos pelearnos, eso sí debería ocurrir. Pero que sea una muralla, eso no puede ser. Y las condiciones de ignorabilidad, con los otros nombres equivalentes que tiene, dependiendo del año donde uno se meta, lo que ha logrado es, no sé, poner un freno a la creatividad para solucionar algún problema. Eso es verdad. Gracias, Ernesto. Preguntas, comentarios, reflexiones, de una dimensión filosófica profunda también. No sé si o dudas sobre lo que presentó. No es tan eso, ¿no? ¿Ah? No es tan el punto que... Ah, no, eso es
sé, pero estoy pasando en el Ah, dos ya. punto. Parece exacto, no me estoy bromeando. Una pregunta. Al principio mencionó que era un error usar covariables, por ejemplo, para Controlar. ¿perdón? Para controlar. Para controlar, y en el caso de evaluaciones de impacto, cuando se quiere verificar equivalencia de grupos, usar esos covariables para estimar modelos de propensity score. A ver, ya. Voy a explicar las dos cosas. La primera, a ver si lo. Es lo que se hace. Sí. Ah, pues Miguel. Y entonces solo. Sí. Déjeme escribir primero. Voy a escribir Y va a ser la variable de respuesta. Z va a ser como el tratamiento, sí o no, digamos, dos tratamientos, innovación statu quo. Y déjeme poner así, que tenemos, no sé, 10 covariables. ¿En qué consiste la condición de ignorabilidad? Consiste en decir, yo voy a suponer que la distribución de probabilidad de Y, como varía el histograma, por ejemplo, Y, condicionalmente. Esperen, no. Y1 lo vamos a suponer, es la variable de respuesta cuando todas están bajo el tratamiento, y Y0 cuando todas están bajo el tratamiento. Entonces, la distribución de probabilidad de esta variable de respuesta, dado Z igual 1, y todas las X que usted quiera, es lo mismo que esta distribución, no, perdón, así, dado Z igual a 1, y todas las X. ¿Ya? Esta es la condición de ignorabilidad. ¿Qué se escribe de manera equivalente? Eso es equivalente a que usted diga que la probabilidad de Z igual a 1, dado I1 y todas las covariables, es igual a la probabilidad de Z igual a 1, dado todas las covariables. Y este es el propensity score. Ya se resuelto logístico y toda la cosa. ¿Qué es lo que hace la gente? Se olvida de todo esto y dice, hagamos el propensity score, y ¿sabéis que sobrevivieron de las 10 variables? Por criterios A, B y C, me sobrevivieron las 2, las 5 y las 7. Listo, ahora sí me voy a ir para acá, y en realidad aquí no estaban las 10, estaban las 5, las 2 y las 7, etc. Es una trampa. ¿Por qué una trampa, técnicamente hablando? Porque si usted me dice Y1, déjeme usar esta simbología, que es lo mismo que esta condición, es independiente de la asignación. Condicionalmente a las 10, si partimos así, esto no implica que Y1 es independiente de la asignación dada a las variables 2, 5 y 7, salvo que 2, 5 y 7 sea independiente de Z, condicional, no, salvo que las 10 de acá sean independientes de Z, dado 2, 5 y 7. Dicho de otra manera, 2, 5 y 7 sean ortogonales a todo el resto. Si son ortogonales, ¿para qué las ponen en el modelo? Esa es la trampa. Léalo con cuidado. Entonces uno dice, ¿estoy dispuesto a creer en esto? Démosle. Yo creo que para lo único que podría servir el propensity score es para avanzar los grupos. Pero nada más. No va a seleccionar las variables que usted va a usar para avanzar los grupos. Para verificar equivalencia de grupos. Claro, pero usted escogió las variables. Y ahí está la trampa, ¿ve la teoría? Claro, esto lo pongo en el computador a correr todas las combinaciones de variables que quiere. ¿Dónde está la teoría? ¿Dónde está el hecho de que usted teóricamente me persuada que esto que no es empírico es razonable? Esa es teoría. Usted tiene que persuadirme que esto que no es empírico es razonable. Me acuerdo cuando Alejandra Mizán y compañía evalúan la ley, la sociedad de instrucción primaria, con la manera en que enseñan el lenguaje de los chiquillos, qué sé yo.
Entonces ella decía, voy a usar estas condiciones y el fondo resumiendo, la distribución del puntaje del CIMSE condicionalmente a nivel socioeconómico de la escuela, de los niños, de la familia y qué sé yo, no depende si somos CIS o no. Claro, todo el mundo podría defender eso, ¿no? Pero eso hay que probarlo, no, justificarlo teóricamente. No lo puede probar empíricamente. Con el mismo problema, porque las escuelas que son CIS, yo no las puedo observar en el mundo donde nadie es CIS. Entonces, vuelvo a repetir, tiene que gastar tiempo en convencerse de que esta condición que no es empírica es razonable o ir por otro camino. Segundo, el concepto de variable de control, o sea, lo digo así bien con claridad, no está definido en este libro. Pero cuando yo escucho hablar a mis colegas con los cuales yo trabajo en educación, en psicología, entonces yo tengo como la intuición, digo, lo que probablemente ellos me están queriendo decir, que es algo que tampoco los estadísticos han desarrollado con mucha claridad, es que están buscando variables exógenas. Y exógeno tiene una definición precisa, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con el hecho de que una variable no esté correlacionada con el error. En una regresión eso no tiene nada que ver, es una tontería. Entonces, ellos me dicen, está hablándome de eso. Pero si nos vamos por ese camino, nos vamos a encontrar con sorpresas y probablemente, nos vamos a encontrar con sorpresas del estilo que los efectos marginales que se reportan cuando uno controló por cierta variable no son los que hay que reportar. Y por eso digo yo, eso es, no hay una definición de lo que una variable. Quizá como de nuevo, como todas las sesiones, pediste que elabore un poco más sobre las implicancias. Entonces, de alguna manera, yo lo voy a poner en términos simples, como yo lo interpreto. Nosotros, sobre todo cuando hacemos investigación que busca eliminar decisiones de la política pública, estamos actuando o estamos haciendo esas recomendaciones bajo un solo supuesto, digamos. Suponiendo que ese supuesto es verdadero, nada más. Como en el fondo estamos simplificando en exceso el mundo y nos podemos equivocar con una gran probabilidad, digamos. Y lo que un poco la implicancia de esto es decir, aumentemos la cantidad de supuestos o aumentemos la cantidad de escenarios posibles y analicemos analicemos varias posibilidades para tomar una decisión. No actuemos sobre como si el mundo fuera más, como decir, el mundo es más incierto de lo que el mundo es más incierto de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Sí. Entonces es abrir ese supuesto o abrir esa realidad o esa mirada, esa perspectiva o asumir, digamos, esta condición y tomar decisiones entendiendo que el mundo es menos preciso o menos definido de lo que queremos creer. Esa es un poco... Sí, ese es el mensaje. O sea, para repetir lo mismo que tú has dicho, pero para enfatizar nomás. O sea, fue lo que dijimos al inicio, ¿no es cierto? Copiando poniéndonos, aceptando ese resumen que más que hace de la lógica de la investigación empírica. Entonces es tener datos o evidencia, tener supuestos y cuando los combinamos sacamos conclusiones. Y entonces, ¿cuál es el trabajo? Yo creo que es más fascinante, ¿no? Científicamente hablando, es decir... Sácate nomás la mascarilla.
Gracias, madre. Es decir, mira, yo tengo el mismo set de datos y lo mantengo fijo. Trato de, en la problemática, y esto no es cliché, siempre conversando con un experto o expertos del área en cuestión, y empezar a darme cuenta de lo que los expertos quisieran aprender de los datos. Y eso quisiera, entonces son cuestiones que yo lo observo directamente en los datos. Entonces estoy obligado a hacer supuestos sobre aquello que no observo. Entonces el conocimiento científico, ¿qué es lo que va a hacer? Una combinación entre los datos y esos supuestos sobre los observados. Y el desafío es, vamos cambiando. Puede parecer como un trabajo sin acabar. Bueno, sí, un trabajo sin acabar. Pero como que cambia la perspectiva, entonces me dice, ya, yo voy a suponer, o sea, hay tantos ejemplos. Imagínense todas las evaluaciones de impacto que probablemente y lamentablemente no tenemos acceso a esos datos, se hacen con las vacunas para prevenir que, no sé, que al estar contagiado de COVID uno, no sé si prácticamente se muere o qué sé yo. ¿Cuántos supuestos hay detrás, digamos? O el hecho, o dicho de otra manera, esto se parece al primer escenario que yo mostraba, ¿cierto?, de optimista con respecto a la innovación. ¿Qué es lo que yo lo he visto especialmente aquí en Chile, no sé si tanto, pero en Europa, ¿no?, que hay más movimiento antivacunas. Pero vacúnense, si a lo menos van a estar igual como si no se hubiesen vacunado. Ese es el primer escenario. Entonces tú ayudas y dices, mira, este hombre está pensando, estas personas, este grupo, o el Estado, o el gobierno está pensando de que, o sea, es mejor que se vacunen porque si no, no les va a pasar. Si no es mejor vacunarse porque al hacerlo, a lo menos sería igual como si no lo hubiesen hecho. Ocurren esas cosas. Entonces uno, como que, creo yo, se le abre la perspectiva y empieza a reconocer los supuestos que están detrás de las acciones. Por eso nosotros queremos presentar esto como una herramienta que sirva en esta línea que todavía al menos me parece adecuada, de piel, que de abrir los abanicos. Pero esto el trabajo que es bien modesto, la verdad, aunque salgan fórmulas, cuestiones, llevamos como 5 años tratando de mejorar la manera de entender la problemática, ¿no? Y por supuesto que eso choca con una gran muralla que sería la inferencia causal estándar, pero bueno, ya, mala suerte, total. Pero esa es la idea es, y desde el punto de vista de los y las científicas que nos sentamos a trabajar y tenemos nuestras discusiones, igual, pues cómo, es un ejercicio nomás medio lógico, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacer la distinción entre lo que los datos realmente podemos aprender de ellos, qué es lo que queremos aprender de los datos, y para salvar esa distancia, qué cosas estamos suponiendo de manera así tan tácita? El ejemplo típico que yo siempre pongo, porque es lo que tú proponías cuando habíamos discutido hace un par de meses, ¿no? Yo hago un cuestionario medio, y uno analiza el cuestionario y uno asume que las personas le respondieron o no la verdad. Pero no sé si, y ya lo hemos dicho tantas veces, si me preguntan por mi salario, no sé si decir toda mi entrada. O yo me acuerdo en el pasado, cuando se hacían los censos, me acuerdo que las vecinas de mi barrio decían a mi mamá, puta, no diga que tiene un refrigerador, no, porque se lo van a quitar, no sé, en los 80. Entonces uno va y dice cosas, después uno arma todo un mundo en relación a asumir que las personas no me mintieron. Entonces uno podría simplemente, un ejercicio así, me dice, ya, supongamos que las personas están mintiendo. No sé, podría ser medio un desafío. ¿Cómo hacemos algo parecido a esto? Suponiendo que podemos, voy a decirlo así, expresar con estas probabilidades tan descritas ciertos patrones de mentiras. Nunca lo voy a saber, nunca. Y alguien me va a decir, bueno, entonces con esto nos vamos al infinito, atrás. Bueno, puede ser, pero como tú dices, el mundo es más incierto de lo que estamos dispuestos a aceptar. Ahora, ¿cómo opera uno con eso? Porque claro, supongamos que, suponemos que se miente. O más bien el tema de quizás
siguiendo con el ejemplo de la intervención, que supongamos que la intervención, que la innovación aporta o que la innovación, o sea, genera un efecto positivo, supongamos que genera un efecto negativo o es... Claro. Ya, teniendo todo eso, porque como que quiero tratar de entender por qué actuamos como actuamos, o sea, por qué es como que en el fondo... Pregunta de la socióloga esa. Bueno, Y es verdad. cada uno con su deformación. No, pero es verdad. ¿Por qué los científicos hemos actuado? O sea, hay o sea, hay algo como... También, en el fondo, porque alguna de tus escenarios lo podría decir mejor no hagamos nada, porque en realidad es como si no nos vacunamos, o si no hacemos la intervención, de repente es mejor quedarnos quietos. Dejar actuar. Pero es que entonces lo que yo voy a tratar de hacer, porque, a ver, el Estado hace lo que él va a hacer. Le dimos el poder por medio de las votaciones y ellos van a hacer lo que van a hacer. Nosotros aquí tratamos de tomar esos datos, hacemos las evaluaciones y le mostramos diferentes escenarios, pero por eso, y aquí le doy la palabra, por eso yo en esto también trato de, y algo que trato de pensar permanentemente, hacer una línea bien tajante entre a quién le corresponde la acción y a quién le corresponde la recomendación. La acción no nos corresponde a los científicos. Yo en eso, y podemos discutir, y yo sé, incluso podríamos hasta pensar si la famosa investigación participante tiene o no tiene sentido en eso, pero la acción no le corresponde a los científicos. Salvo que yo esté en un think tank. Mejor dicho, la acción no le corresponde a los científicos de la universidad. Por la importancia. No sé si la neutralidad, yo hablaría más bien, a mí no me gusta yo lo he pensado mucho, no me gusta la neutralidad, ya que Hannah Arendt habla de la ecuanimidad. Yo creo que la manera de ser ecuánime muestra que todo lo eso yo puedo ser. Yo tengo O sea, no hay que tener intereses, digamos. Yo tengo mis intereses, mis inclinaciones políticas, todo, pero como científico tengo que mostrar todas las opciones. Que la única manera que voy a salvar que mis intereses se superpongan a mi trabajo científico. Eso lo explica bien a Nadal cuando ella dice ¿cómo surgió la ciencia? Yo sé que, yo estoy de acuerdo con él, me hace pensar al menos. Eso surgió cuando Homero cantó las victorias y las derrotas de Aquiles y de Héctor. Y él era de uno, no me acuerdo de cuál de los dos bandos era Homero, como persona, como ciudadano, digamos, de la polis. Pero Ana dice, ahí cuando surge la ecuanimidad es cuando él es capaz de contar lo bueno y lo malo de ambos bandos. Dice, ahí surge la ciencia. O luego la universidad. Incluso ese periodismo, que nosotros sabemos que no, en China no funciona. Yo en eso creo. O sea, entonces digo, ¿cómo lo hago? Porque al principio de año acá decía, no, tengo que ser neutro. No puedo ser neutro, ¿por qué estamos con cosas? Y en los temas que trabajamos tanto cuando yo estaba aquí, no se podía ser neutro. Pero ¿cómo hago para ser ecuánime? Ahora uso esta palabra, abramos la boca. Y después cierro la boca. Pielke tiene una explicación muy interesante. Él dice, si uno estuviese, él no recuerda los nombres, pero él habla de dos nociones de democracia. Si hay una noción de democracia que es más bien como de los compromisos, entonces inmediatamente lo que va a ocurrir, no sé si inmediatamente, lo que él plantea es que el mundo científico se va a acoplar a los diferentes grupos de interés. Porque el juego democrático es llegar a acuerdos. En cambio, él dice, si hay una noción de democracia donde es la ciudadanía la que también tiene que tomar parte de, no sé si yo lo interpreto bien, pero por medio de consulta y qué sé yo, es probable que el mundo científico vaya convergiendo a esta suerte como de ecuanimidad. Ahora sí. Sí, estaba pensando pensé en recomendaciones hacia los policymakers más situadas, no sé si como una recomendación de política pública de cambio curricular en Rapa Nui haga tanto sentido respecto a Chao en Chiloé o
Patoconao en el desierto de Atacama. Pero también me surgió el conflicto sobre esa idea de que tampoco un cuerpo homogéneo Rapa Nui. Y las escuelas de desierto pensaban, no sé, en Estado o en sistemas políticos federales, cómo será la recomendación de política pública, porque no es universal. Entonces, en ese sentido, como pensando en esto, en estas recomendaciones más situadas, más o menos supuestos, ¿cómo sería en ese caso? Buena la intervención, ¿no? Primero, él me explica lo que es la X, ¿eh? Son contextos. Si yo tuviera más información, más datos, si esto fuera como solía ser cuando trabajábamos aquí, ¿no? Que eran contratos que ganábamos con el Estado, entonces una cosa gigante. Claro, no podría ser, el estar situado sería estas variables X. Pero hay algo que dijo que es muy interesante, que es muy importante, y que es una manera complementaria de cómo consideramos los datos. ¿No? Yo juego con mis colegas y les pregunto qué es lo que son los datos y me dicen 1000 metáforas. Y yo digo, pero déjate metáforas, ¿qué es lo que son los datos? En realidad los datos son formas de clasificar a las personas. Entonces claro, si medimos a las escuelas en relación a algo en particular y vamos con el cuestionario o hacemos una prueba o vamos a hacer observaciones, lo que sea, y generamos una tabulación, estamos clasificando. ¿Y qué significa clasificar? Si yo aquí voy a medir sexo, y hombres y mujeres, entonces lo que hago es abstracción de todas las diferencias de las mujeres, salvo son mujeres. Abstracción de todo lo que es de los hombres, salvo que son hombres. Y claro, podemos ir hasta el extremo, donde cada dato es cada uno de nosotros. Y lo que hacemos en estadística, si es que decidimos usar la estadística en este respecto, es que necesitamos al menos ciertas agrupaciones. Y eso es interesante discutir cuando uno hace un cuestionario. Por eso nosotros decimos, ponte a contar cuánta gente necesita y cuánto es el cuestionario, qué sé. Pero lo que estamos haciendo es, de hecho lo hemos conversado mucho con Eduardo, yo tengo una cantidad determinada de personas a las cuales voy a aplicar un cuestionario y uno se hace la siguiente pregunta. ¿Cuántas particiones? Porque serían las clasificaciones, ¿no? ¿Cuántas particiones puedo hacer si tengo 1000 personas? ¿Eso qué significa? ¿Cuántas variables soy capaz o datos soy capaz de producir a partir de 1000 personas? Entonces hay una cota, no sé los números ni me acuerdo, pero se llaman los números de Bell, parece. Pero hay una cota que uno choca con la realidad. Pero aparte de esa cuestión técnica, es lo que usted dice. O sea, toda vez que recogemos información estamos haciendo clasificación. Y eso significa olvidar las diferencias, salvo en aquello en lo cual estamos recogiendo el dato. Por eso el histograma, pues el histograma representa eso, los grupos que generamos. Entonces yo le devuelvo la pregunta, si en el fondo con esa pequeña afirmación que yo hago es, uno toma una forma distinta de considerar, comillas, esta cosa cuantitativa. Estoy haciendo clasificaciones, no se asuste nadie. Pero mis clasificaciones, una vez que las acepté, de ahí para adelante sigo y dejé un montón de cosas en la penumbra. Entonces de ahí uno dice, esto ya es medio chamullento, pero no importa, entonces queremos hacer recomendación educacional. Ya, pues entonces veamos si somos un Estado como el Estado chileno, currículo centralizado, por ejemplo, o a lo mejor ahora sacar más partido de ¿cuánto se llaman? Las agrupaciones de colegios, los servicios locales de educación. Entonces es como pensar realmente en la situación político-educacional, saber qué diablo quiere el asesor de política y empezamos a construir el modo en que vamos a recolectar los datos. Igual se complejiza más cuando hay un supuesto sobre el supuesto. O sea, que sí, las escuelas claro. van a hacer lo que la política pública dice que hay que Sí, hacer. claro. Exactamente. Pero ya ahí, interesante porque eso es que es bonito, porque entonces ahí uno está con los politólogos, con los científicos sociales de diferentes disciplinas. Es todo un sistema el que uno está tratando de entender, digamos. Y cómo funciona, y a veces funciona porque simplemente funciona, ¿no? Quiero decir, le dimos el poder al Estado y el Estado está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y de repente nos gusta o no nos gusta. Pero, por lo menos mi experiencia es,
Entonces uno toma un puesto determinado, y yo he tenido un montón de veces, felizmente, digamos, cuando uno ha ido a la agencia y a uno le preguntan, ¿pero qué variable pongo? Yo digo, ¿qué quieres que te diga yo? Digamos, yo no voy a mostrarte los ajustes de las variables, los T y todo, para que selecciones variables. Dime tú, trato de explicarle toda esta cuestión, en un contexto determinado, ¿por qué quieres usar o no usar este tipo de información? O sea, es como dar vuelta a la cosa. Y que mi experiencia que tengo es que uno llega allá, y yo me acuerdo, Ignacio Jara decía, ustedes los estéticos son como estos brujos, y hacen una cuestión media rara y sacan un resultado y todo el mundo sigue. No, yo no quiero eso. No quiero eso. Pero es verdad que así la experiencia que tengo no es percibida. Como hacemos una cuestión y aquí está el resultado. Sí, eso también es porque, yo creo, no sé, porque bajo un puro supuesto, independiente de cuál es el contexto, es como que la estadística es la magia. No importa el contexto donde está uno parado, sino que al final como que el problema es la matemática que hay detrás. Entonces ya, pongamos la igualdad, listo, pues da exactamente lo mismo el contexto. No, y por eso yo creo que la gente piensa que uno hace magia. Porque si se fijan, en esto ponía supuesto, pero pensando en el problema, no pensando en el álgebra, pensando en el problema. Si el problema es distinto, los supuestos son distintos. Pero el supuesto de ignorabilidad en el fondo es pensar que un problema matemático va a resolver cualquier problema político. Eso es lo que yo he visto siempre. Creo yo. Como que es súper flexible. Sí. Yo creo que también hay como un tema de creencias de que estamos más cerca, o sea, como cooperamos más en función de la realidad y de lo empírico que de lo teórico. O sea, porque lo que yo también, otra implicancia que escucho es como decir al final, casi como es un problema de comunicación. Porque en el fondo es como nos construimos la realidad que queremos construir, ¿no? De alguna manera. O sea, pero nosotros operamos sobre el supuesto de que la realidad manda. Sí. Y la política pública funciona un poco de esa idea. Y intentan revirtiendo esto, decir, no. Operamos en función de los esquemas que tenemos. Pues es la política, ¿no? ¿Ah? Pues es la política, cambiar la realidad. Esa es la obsesión de la política, claro. Está bien, pero es la... O sea, eso es lo que busca la política. Exactamente. Claro. Sí. Claro, el punto es sí, que es porque hay un supuesto que es como que la realidad es algo que se nos impone. Y la política lo que hace es poder atender esa realidad o solucionarla, pero en el fondo, pero lo que yo escucho de esta manera de entender es que en el fondo es como que nosotros creamos un poco más la realidad. Sí, por eso te digo, o sea, es mucho más la cultura lo que manda aquí que lo que la realidad. Pues ahí tengo que pensar en eso. Okay, sí. No sé, estoy tratando de entender porque también hay un tema aquí de presupuestos, de tiempos, que también uno podría tratar de entender qué implica esto en términos de procedimiento. Sí. O sea, hay ciertas experiencias, no con esto en particular, pero sí con la perspectiva de Honest Broker, que se han hecho en el mundo. Y en particular Roger Piel, que ahora tiene un proyecto International Science Foundation, donde lo que él hace es evaluar el Science Advice que se ha dado en relación al COVID en algunos países del mundo. Interesante. Te voy a reenviar el newsletter que envía cada, no sé cómo hacer tantas cuestiones, cada 15 días, y es interesante porque, de hecho, el otro día me dio mucha risa porque había un newsletter que también tiene que ver con esta perspectiva que él tiene. Él trabaja en deporte también, y la pregunta era ¿qué es ser mujer? Y el problema era si, por ejemplo, a una persona trans en las Olimpiadas, ¿dónde